Muy buenos días, tengan todos ustedes excelente viernes para quienes hoy están conectados. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos una vez más a esta serie de webinars que constantemente estamos haciendo para traerles a todos ustedes pues esa problemática que como asesores, como abogados especializados en esta materia, nos vamos encontrando con todos nuestros clientes, con las autoridades, los actos de autoridad que constantemente estamos atendiendo y que estamos viendo en el ambiente de la materia aduanera y el comercio exterior, que sirvan pues esta serie de webinars para venir a informar adecuadamente, para tomar buenas decisiones tenemos que estar bien informados y créanme que ese es el objetivo de este tipo de sesiones que seguiremos haciendo respecto de esos temas que sabemos que impactan en tu operación, que impactan en tu negocio, que impactan en tu ejercicio profesional y siempre lo haremos desde un enfoque de señalar cuál es el problema y cómo creemos que se puede resolver de la mejor manera bajo un ámbito de compliance y de una manera en la que saquemos ventaja de la situación en la medida en la que esto se pueda llevar a cabo y si no, bueno, pues cubrir de alguna manera, asegurar pues que nuestros negocios estén blindados para evitar afectaciones patrimoniales y desde luego legales. Recordemos que desde diciembre del 2024 hubo por ahí una reforma importantísima en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene que ver con el delito de contrabando, que de aquí en adelante constantemente en las aduanas van a querer detectar con el ánimo de implementar la prisión preventiva oficiosa y todas las consecuencias en el ámbito penal, administrativo, civil, mercantil, que todo esto puede traer. En fin, por cómo están las cosas en el ambiente del comercio exterior a nivel mundial y nacional, bueno, pues es que nos interesa mucho abrir este espacio para escucharte. Queremos escuchar tus dudas, queremos escuchar tus posturas, posiciones, experiencias y desde luego nos permitas platicarte lo que vemos y cómo creemos que tenemos que gestionar estos nuevos retos del comercio internacional. Vale la pena un review, ¿no? A estas alturas de todo lo que ha sucedido en Estados Unidos desde febrero, ¿no? A la fecha, cómo estamos, cómo seguimos, qué prevalece. Ya nos hicimos bolas, me dicen algunos clientes, porque después de tanta proclamation, después de tantas órdenes ejecutivas, no sabemos si pagamos, no pagamos, cuándo pagar. Ahora, de aquí al 16 de mayo, se pretende que se presente un proceso en donde nos van a decir cómo recuperar impuestos pagados en exceso a manera de refund, ¿no? La famosa figura de refund, que hoy la vemos, ojo, no solamente por pago en exceso, en virtud de una publicación que se dio el pasado 29 de abril, una publicación del presidente Donald Trump que de aquí al 16 de mayo se va a publicar un procedimiento para todos aquellos que hayan pagado de forma indebida, ¿no? Un arancel que lo puedan recuperar vía refund. Y por otro lado, la famosa figura del refund, pero para todo aquello que cumpliendo como originario hoy no podamos acreditar el origen, dado que son muchos números de parte ya por aquí. La licenciada Ilse Madrazo podrá platicar algunas experiencias que estamos viviendo bastante caóticas por la cantidad de información que tenemos que estar revisando para confirmar que se cumple con origen USMCA. Y en ese tiempo que esto tarda, el análisis tarda para verificar el origen de las mercancías, si es que tus mercancías están pagando aranceles en Estados Unidos, eventualmente vemos que gracias al tratado existirá la posibilidad de hacer una especie de rectificaciones de los entry summaries en Estados Unidos para el efecto de aplicar preferencias arancelarias USMCA cuando se confirme que se cumple con el origen al amparo de dicho tratado y con eso evidenciar el pago de lo indebido en Estados Unidos, de los aranceles de más y proceder en consecuencia a un refund process con tal de recuperar esos aranceles pagados en exceso. Es algo que, repito, podemos ir platicando con nuestras partes relacionadas en Estados Unidos, con nuestros clientes en Estados Unidos, en lo que terminamos de amarrar muy bien los procesos de certificación de origen en México, que no está fácil,
por la cantidad de información que implica de pronto este análisis y desde luego, ojo con esto, con la materialidad, y desde aquí quiero empezar con puntos finos, con la materialidad que esto representa. Por favor, desde este momento, y ojo que es una etapa temprana, por favor tomemos en consideración todos aquellos que están evaluando reglas de origen, tomemos en consideración que no solamente tenemos que verificar que cumplimos con el salto, que cumplimos con el valor de contenido regional, sino que además tenemos que trabajar en la materialidad, en los expedientes que así lo acrediten. Quiero decirles que nos hemos dado cuenta que en la CBP están abriendo convocatorias para que crezca el equipo de auditores en la Customs and Border Protection, con el efecto seguramente de que en algún momento empiecen a implementar auditorías, esas que tienen que ver con confirmar el origen USMCA de las mercancías de exportación, esas que gracias a ser originarias de este tratado evitarían el pago de los aranceles, de los nuevos aranceles en Estados Unidos, o, ojo, con la parte del US content para ciertas industrias, para ciertos sectores, que como ya nos lo establecieron algunas órdenes ejecutivas, en la medida en la que se verifique el famoso US content, por esa parte no se estará sujeto al pago de los aranceles en Estados Unidos o, por decir lo mismo, solo pagará aquello que es non-US content, ¿no? Entonces, sí, nada más que eso habrá que demostrarlo cuando vengan los requerimientos, cuando vengan las auditorías del gobierno americano, de la aduana americana, con tal de venir a verificar que pues no los engañamos, ¿no? Que no los engañamos y que las mercancías sí son de la región USMCA y no chinas o no de otra índole. También por ahí, ojo, nos estamos encontrando con muchas dudas respecto del marcado de país de origen, porque mercancías que van a Estados Unidos que no necesariamente cumplen como originarias al amparo de USMCA, pues sí necesitan ser marcadas de origen mexicano, porque de otra manera pudieran llegar a entenderse de otros países como países tipo China, a los que por más que provengan las mercancías desde México, se les aplicará este arancel de arriba del 100%, 145%, si no acreditamos en este caso que no es chino y que es mexicano, quizás no para efectos de USMCA, pero sí para efectos de evitar que se confunda con un producto chino y que en consecuencia se nos aplique un arancel que no le resultaría aplicable a esa mercancía. ¿Tendría que pagar un 25%? Seguramente sí, ya más adelante lo vamos a ver, pero no así un 145%, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver no solo con US content, esto tiene que ver con USMCA y esto tiene que ver también con el marcado de país de origen para todas aquellas mercancías que no alcanzando el grado de originarias al amparo del tratado, evitaran, ¿no? Aranceles que les resultarían aplicables a otros países, como en este caso China. Y de China, pues está muy pendiente Estados Unidos, como todos lo sabemos. Prácticamente esta lámina que todos tienen en su pantalla tiene que ver con la base arancelaria que hoy predomina en los Estados Unidos. Por principio de cuentas tenemos un arancel YEPA, así se le denomina, arancel YEPA, que esto se impuso, ¿no? Todo tiene que ver con distintas causas. El arancel YEPA del 25% se le impone a México y a Canadá, recordemos, por el problema de fentanilo y migración. Por esa razón, esa es la causa de afectación a la salud humana y a la seguridad nacional que considera Estados Unidos respecto de México y Canadá, razón por la cual decide imponer el 25% arancel en el mes de marzo para todo aquello que no resulte originario de USMCA.
Si resulta originario de USMCA, las mercancías que estemos mandando a Estados Unidos, lograremos evitar, repito, este 25% que tiene que ver con un arancel YEPA. Es YEPA porque atiende a un problema de salud humana, fentanilo, y a un tema de seguridad nacional, que tiene que ver con migración, con contrabando, con mercancía ilegal que cruce a los Estados Unidos. Incluso adelantándome un poco, este arancel lo dice en una orden ejecutiva el presidente de los Estados Unidos, dice, este arancel, cuando México termine de cumplir con mis exigencias, esas que tienen que ver con seguridad nacional, esas que tienen que ver con este problema de salud pública, tenderé, así lo dice, a eliminar el arancel YEPA del 25% y a cambio de esa eliminación de este arancel YEPA al 25% por fentanilo y migración, solo te aplicaré México, así lo dice en una orden ejecutiva, pero siempre y cuando se elimine el arancel YEPA, solo te aplicaré el 12% de arancel, ya no el 25%, el 12% de arancel, pero ya no a través del YEPA fentanilo inmigración que pretende eliminarse siempre y cuando cumplamos con sus nuevas políticas, sino que ahora el 12% arancel será a través de un arancel YEPA también, pero ese que tiene que ver con los aranceles recíprocos que publicó para 185 países, ¿no? Recordarás que independientemente del arancel YEPA por fentanilo y por migración, de las últimas actuaciones que tuvo que ver con aranceles, el presidente de Estados Unidos implementó un arancel recíproco para todo el mundo, ¿no? Para 185 países, en donde no incluye a México, y la razón por no incluir a México es porque México ya está pagando el YEPA por fentanilo y migración. Pero cuando quite, si es que lo quita, el YEPA de fentanilo, el arancel de YEPA fentanilo migración, en caso de atender a los problemas migratorios y de fentanilo, dice, ese te lo elimino, pero ahora México caerás, siempre y cuando caerás definitivamente en un arancel recíproco del 12%. Eso está por verse. Sin embargo, de alguna forma ya está anunciado en una orden ejecutiva, esa que tiene que ver con los aranceles YEPA recíprocos. Eso por cuanto hace a este tipo de arancel. Hay otros aranceles, como ustedes bien saben, que emanan de la sección 232. Esta sección 232 tiene otras causas. Las causas no necesariamente son de seguridad nacional, las causas no necesariamente son de impacto económico o de salud pública. En este caso, la sección 232 abarca temas de protección industrial y sobre todo una estrategia de reindustrialización en los Estados Unidos. Con esto lo que quiero decir es que si estamos hablando de protección industrial, es en principio lo que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos para la industria del acero, el aluminio y sus derivados. Quiere proteger esa industria, considera que esa industria se ha habido afectada por el acero y el aluminio de otros países, principalmente los chinos, y en ese sentido, estos aranceles tienden a ser proteccionistas para la industria, repito, de acero, aluminio y su utilización. El arancel de la sección 232 al 25% le es aplicable al sector automotriz porque quiere que las ensambladoras se reubiquen, se relocalicen, regresen a los Estados Unidos con las cadenas de distribución, con el Tier 1, Tier 2, Tier 3, etcétera, que hoy están en otras partes del mundo, como por ejemplo México, lo cual definitivamente le afectaría en gran medida a la economía mexicana por la derrama económica que esto genera y desde luego por la fuente de empleo que hoy vivimos en nuestro país, sobre todo en el sector de autopartes. Ojo con esto. Entonces, esa relocalización atiende a una estrategia de reindustrialización y en razón de ello considera que se aplique el 25% a la importación de automóviles y de autopartes, de automóviles a partir del 3 de abril, de autoportes a partir del 3 de mayo, eh,
en una buena noticia para México, que todos ustedes ya saben, es que independientemente de los automóviles, para el caso autopartes del que dependemos en gran medida, es decir, la economía mexicana, puestos de trabajo, desarrollo industrial en México, capacitación, en fin, tiene que ver con la industria de autopartes. Buenas noticias para el 3 de mayo en nuestro país, en donde si bien se aplica el arancel del 25%, una de esas excepciones serán siempre que las mercancías califiquen como USMCA. Calificando estas autopartes como USMCA, seguimos adelante sin tener que someternos al arancel de la sección 232. Para el caso de automóviles, ese sí se va a tener que pagar el arancel al 25%. El beneficio que tiene nuestro país en razón de automóviles ya ensamblados, ya terminados, es que siempre y cuando califiquen como USMCA, vamos a tener acceso a que nos aplique una reducción o una no aplicación de dicho arancel 32 para todo lo que se acredite que haya sido producido en Estados Unidos, ¿no? El famoso US Con. Entonces, en ese sentido, el ser USMCA nos ayuda no para evitar el arancel para automóviles de forma total, pero sí de forma parcial para todo aquello que logremos acreditar que ha sido producido en Estados Unidos respecto de ese automóvil que se exporta al final ya ensamblado de nuestro país a Estados Unidos. Aquello que no cumpliera, los automóviles que no cumplieran con USMCA, pues ya está, se tiene que pagar el 25% en los términos que ya comentamos. Repito, autopartes USMCA, en este caso no tendrían por qué pagar el arancel. Grandes, en verdad, grandes y grandes noticias para nuestro país. Esto tiene que ver mucho con las autoparteras, perdón, con las ensambladoras que están pronosticando restablecerse en los Estados Unidos, en donde seguramente tipo Stellantis, tipo Ford, tipo General Motors, desde luego que tuvieron que haber tenido alguna comunicación con el presidente diciéndoles, sí, sí vengo, pero esto tiene que ver con un proceso de transición y sí vengo, sí genero empleo, sí genero riqueza nuevamente, sí reindustrialización para este sector, pero ojo, hay ciertas cadenas de suministro que por el momento no puedo cambiar y unas de esas afortunadamente están en México, ¿no? Ya esas son, y siempre y cuando, dice el presidente, bueno, sí, pero siempre y cuando cumplan con lo que tendrían que haber cumplido desde el Telecan, es decir, que si se van a beneficiar estas cadenas de suministro es porque no solo te conviene a ti, armadora, por un tema de precios, sino porque también se considera a la región antes NAFTA, hoy USMCA. Es porque prevalece, ¿no? Que la riqueza al final del día termine en este bloque, que son los beneficios y los objetivos del tratado. Entonces, adelante, avanzamos, siempre y cuando se cumpla con la regla de origen. No se cumple con la regla de origen, pues le sigo abriendo la puerta a China, que es exactamente lo que no quiero de forma indirecta a través de México. Es decir, lo que antes pagaba arancel de nación más favorecida, el 2.5, hoy, siempre y cuando, para el caso de autopartes, no se cumpliera con regla de origen, irá definitivamente, independientemente del arancel de nación más favorecida, aplicará el 25% de la sección 232. Desde aquí vienen puntos muy interesantes en los que tenemos que trabajar, que es precisamente en ver, en arreglar, en fomentar que la producción sea lo suficientemente sustancial en nuestro país para alcanzar el grado de origen al amparo de USMCA y en este sector tan importante en nuestro país y del que dependen muchísimas familias. Entonces, esta es una parte muy interesante y ahí es en donde yo te diría, te tienes que enfocar si eres parte de este sector para hacer lo necesario, invitar por ahí. Lo hemos escuchado incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a la política arancelaria y de comercio exterior, en donde se deja ver, al igual que en Estados Unidos, que a China ya no lo vemos con buenos ojos
desde China. No es lo mismo China desde China que China en México. Y entonces, si viene China a México, que eh, aquellos que estén interesados, dentro de poco voy a tener un evento importante en Monterrey, en donde prácticamente quienes van a estar acudiendo a ese evento va a ser única y exclusivamente industriales que pretenden invertir en México de origen chino. Eso sí nos conviene para el efecto de cumplir con reglas de origen, que es a lo que tanto tiempo le hemos llamado el famoso nearshoring. Hoy necesitamos más que nunca nearshoring para el efecto, ¿no?, de cumplir con reglas de origen USMCA y al mismo tiempo combinarlo con el famoso Plan México que ha anunciado desde el año pasado la presidenta de nuestro país junto con el secretario de Economía, y que dicho sea de paso, de una vez se los confirmo, desde el mes de enero del 2025 se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los decretos, estos que tienen que ver con el decreto nearshoring para efectos fiscales, esto que tiene que ver con las depreciaciones, con los beneficios, las deducciones aceleradas en caso de inversión en activos, que en pocas palabras es atraer inversión extranjera, inversiones en líneas nuevas de producción, precisamente a cambio de beneficios fiscales, entre otros puntos importantes que tienen que ver con ese gran proyecto que se llama Plan México para el desarrollo de proveeduría nacional que pueda integrarse en las cadenas de suministro de mercancías de comercio exterior, no solo para privilegiar el desarrollo de las pymes en México, sino también precisamente para tratar de cumplir con estas reglas de origen que, como ya se dieron cuenta, dentro de la política de Estados Unidos sí está considerado el respetar hasta el momento la región USMCA, ¿no? O sea, es una señal muy clara. En esa virtud, me parece que no hay lugar a duda, al menos por el momento, porque como muchos dicen, ¿no?, hay una turbulencia de inconsistencia, de inseguridad en los negocios, hoy se piensa de una forma, mañana de otra, pero hasta el momento esa señal de que USMCA está bien, y eso nos pone en una ventaja comparativa importantísima versus el resto del mundo. Ojo que ya está negociando Estados Unidos con Reino Unido algunas cosas y lo seguirá haciendo peer-to-peer con cada uno de los países. Y eso tendrá un impacto en aranceles recíprocos, ojo, en YEPA recíprocos. Aún así creo que seguimos teniendo una ventaja arancelaria siempre y cuando cumplamos con USMCA, y ahí debe de estar tu agenda. Esa es la señal que hay que atender, que hay que entender para el efecto de implementar una agenda de producción, de desarrollo de negocios al amparo de la región USMCA, que es lo que estamos viendo, ¿no?, que finalmente es el camino para seguir vendiendo a Estados Unidos de forma competitiva. Uh, en fin, esto es algo interesante que tenemos que considerar. Fíjense que el 29 de abril, anótenlo por favor, el 29 de abril hubo varias publicaciones súper importantes que en principio se dieron a conocer en White House, y por otro lado, días después se dieron a conocer en el Federal Register, que vale mucho la pena que estén consultando estas fuentes de información, además de todos las alertas, los warnings que constantemente está mandando CBP para el efecto de confirmar una medida muy importante que se le llamó non-stacking measure, que no es otra cosa más que cambiar parcialmente el efecto de acumulación en los aranceles, estos de los que ya platicamos, ¿no? Porque antes del non-stacking measure era, oye, si te aplica nación más favorecida, lo tienes que pagar, como siempre lo has hecho, pero además, si te aplica YEPA, tienes que pagar nación más favorecida más YEPA, pero si además te aplica, no sé, estoy inventando acero y aluminio, pues también tendrás que pagar acero y aluminio, y todo bajo un efecto de acumulación, dado que son aranceles adicionales, no sustitutorios, no sustituye uno al otro, son aranceles adicionales porque, como ya lo vimos, responden a causas diferentes. Nación más favorecida por compromisos OMC, YEPA por temas de seguridad nacional, impacto económico, salud humana,
sección 232 por reindustrialización y protección industrial. Entonces, por eso son adicionales y porque son adicionales, el efecto es de acumular el pago de todos estos hasta el 29 de abril. El 29 de abril, salvo alguna excepción que vamos a comentar más adelante, dice el presidente de los Estados Unidos, oye, si bien es cierto, la tendencia era ir acumulando, dado que son aranceles adicionales, el impacto arancelario, lo cierto es que ya me di cuenta, dice Estados Unidos, ya me di cuenta que ese stacking, que ese accrue, que ese acumulatorio, ese efecto acumulatorio, o ese efecto de acumulación se está pasando de la raya. Es un poco lo que deja ver en la orden ejecutiva, dice, ese efecto acumulatorio, ya, o sea, está bien que se pague, así fueron creados los aranceles, esa fue la política desde el inicio, pero me parece que ya se sale de los objetivos que quiere alcanzar Estados Unidos, esos que tienen que ver, repito, con seguridad nacional, seguridad pública, déficits económicos, reindustrialización, protección nacional, protección de industria nacional, entre otros. Entonces, ahí es el 29 de abril en donde dice ya no al efecto de acumulación y entonces, si pagas el arancel de la sección 232 por autopartes, porque no son originarias de USMCA, si no pagas si tienes que pagar ese arancel por no ser originario de TEMEC, entonces, porque pagas ese sección 232, ya no pagarás YEPA y ya no pagarás acero y aluminio. O sea, ya no estás sujeto a YEPA, ya no estás sujeto a sección 232 por acero y aluminio, porque ya pagaste sección 232 autopartes. Lo mismo para aquellos que, no siendo autopartes, tuvieran que pagar YEPA por fentanilo migración, esos, por no ser originarios de USMCA, otra vez, ahí está la línea, ahí está la señal, por pagar YEPA, fentanilo, migración, ya no tienes que pagar sección 232, aluminio y acero, ¿no? Ahí está el efecto del non-stacking measure, lo cual también, ¿no? Son buenas noticias, estas que se dan a conocer en una orden del 29, un amendment del 29 de abril, y les digo que es un efecto de no acumulación parcial porque para el caso del acero aluminio, pensando en China, evidentemente, dice aquí, por ejemplo, en el caso de sección 232 acero y aluminio, ahí sí vas a tener que acumular si además de aplicarte acero, te aplica aluminio. O viceversa, por aluminio también te acumula acero. Entonces, en ese sentido, es la única excepción para esta medida que se dio a conocer, que son muy buenas noticias, repito, el 29 de abril. Entonces, no a la acumulación en estos términos, salvo en el caso de acero y aluminio. Y un punto importantísimo, muy fino, es que para efectos de esta publicación, esa que, repito, tiene efectos de no acumulación, salvo el caso que ya mencioné, ojo que no menciona a los aranceles YEPA recíprocos, que si bien por el momento México no está incluido, el día que se pudiese llegar a eliminar y que automáticamente cambiaríamos un arancel del 12% por recíprocos, tener cuidado por ahí, porque pudiera, sí, de algún modo, ya lo veremos, tener un efecto de acumulación, dado que YEPA recíprocos no está considerado en el non-stacking measure del pasado 29 de abril del presente año, ¿no? Ojo con esto, señores, vale mucho la pena irlo analizando poco a poco. Claro está que después de esta sesión, aquel que tenga alguna duda y que quisiera rebotar alguna idea, lo vamos a hacer con mucho gusto. Para eso estamos abriendo estos espacios. De una vez les confirmo que es muy importante hacer el análisis muy particular de las fracciones arancelarias con tal de verificar en qué anexo estás, de qué publicación, para ver cuál es la suerte que predomina en tu sector, en tu modelo de negocio. Eso también nos lleva, por favor, anótalo, a un compliance muy particular que tiene que ver con no solo revisar reglas de origen y, como ya lo dije,
ir conformando la materialidad que soporte el cumplimiento de las reglas de origen USMCA por si viniese un requerimiento o alguna auditoría de CBP. Lo mismo para US Content, lo mismo para marcado de país de origen, sino también, anótenlo, es parte del nuevo compliance que tenemos que implementar vía matriz de riesgos, vía enfoque basado en riesgos, porque ahora el nuevo riesgo es que venga a auditarme CBP, ¿no? En razón de todos estos aranceles. Entonces, ¿cómo voy a mitigar ese riesgo con un nuevo control que tiene que ver con generar materialidad que acredite origen para efectos de USMCA, que acredite marcado en los casos en los que no alcancemos USMCA y que acredite US Content, que dicho sea de paso, a muchos de nuestros clientes les estamos recomendando que lo empiecen a subir esto del famoso US Content, ya sea para recíprocos, ya sea para automóviles, ya sea para acero fundido en Estados Unidos, aluminio, etcétera, que lo suban a los BOMs de materiales que están utilizando tanto en sus ERPs como en sus anexos 24. Desde ahí me parece que los consumos, porque tiene que ver con mercancía incorporada a los productos de exportación, en razón de esos porcentajes, de esas cantidades expresadas en unidades de medida dentro de los BOMs, es que tenemos que considerar el origen americano para tener certeza de que cuando exportemos a Estados Unidos, cuánto de ese producto en valor en contenido respondiera a US Content y eso solo lo vamos a saber a través de una estructura, de una ingeniería de integración a nuestros productos en función a un proceso productivo. Y eso, en consecuencia, va a generar documentación, materialidad que vamos a tener que guardar en un expediente para cuando se ejerzan facultades de comprobación, que conste que lo estamos haciendo hoy mayo 2025, que está arrancando toda esta situación, ¿no? Y que con el tiempo se irá preparando CBP para empezar a revisar a los exportadores mexicanos, ¿no? Ojo, ojo con esta situación. Bueno, un poco más de lo mismo, sección 232, solo para ir confirmando la información. Aplica el 25% de arancel vía reindustrialización, ya lo dijimos, para cualquier país. Esto no solamente es a México, sino que esto se abre al mundo. Por eso Alemania está sufriendo, por eso Reino Unido está sufriendo, no se diga China, ¿no? Y me refiero al sector de los automóviles, ¿no? Land Rover, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, pues sí, ¿no? O sea, suena, ¿no? 25% a todas esas marcas, entre otras. Aplica a cualquier país. Autopartes entraron en el 3 de mayo, como se los comenté, 25%. El 3 de abril, el de automóviles. Ojo, no se pagará el arancel para el originario de Estados Unidos, el famoso US Content, siempre y cuando se trate de automóviles 100% terminados, ensamblados en México, que se exporten a Estados Unidos y que califiquen como originarios TEMEC. Eso fue lo que comenté al inicio. Aquello que no califica como originario TEMEC, por más que tenga US Content, paga completo. Autopartes originales de TEMEC no les aplica arancel, las grandes noticias que tuvimos. Antes de cumplir como, arancel, como originarios de USMCA, pagábamos nación más favorecida y estábamos muy cómodos. Con un 2.5% de arancel no nos pasaba nada, no hacíamos ningún esfuerzo para cumplir como originario. Y ahora, con el 25% del 3 de mayo, pues decimos, no, pues ahora sí me interesa, ¿no? Cumplir con origen. De hecho, por aquí se les va a platicar terminando esta lámina a lo que nos estamos encontrando con nuestros clientes de autopartes, que de un momento a otro necesitan certificar 8,000 números de parte, ¿no? O sea, y te dice, bueno, pues está fácil porque es alto arancelario, no te preocupes. Bueno, es que no solamente es el salto, no, sino es meterte un tema de clasificación, cuidado con eso, es meterte un tema de clasificación no solo del producto, sino definitivamente los insumos, las estructuras de materiales, entre otros, no se diga si es valor de contenido regional. Ahorita les vamos a platicar un poco la experiencia que estamos viviendo con algunos clientes. En rojo, ojo, si aplica la presente sección, o sea, si te aplica el arancel de la sección 232 por vehículos y autopartes y pagas el arancel dado que no eres USMCA, ojo, no pagarás el arancel por YEPA
ni el correspondiente aplicable a acero y aluminio, que es el non-stacking measure, que ya lo platiqué, promulgación, publicación del 29 de abril para evitar el efecto de acumulación. Y otra parte muy importante, ojo con esto, esto me gusta, porque a los ensambladores en Estados Unidos de automóviles, es decir, quienes van a necesitar las autopartes mexicanas, ¿no? O que provengan de México, a todos estos el presidente de los Estados Unidos ya les dijo que independientemente del US content o independientemente del USMCA, aquello que sí tuviera que pagar arancel como autoparte, se le va a aplicar un Import Adjustment Offset Amount. Esto quiere decir que va a haber un efecto compensatorio en el pago de esos aranceles, en la medida en la que ensamblen en Estados Unidos los automóviles y por un determinado porcentaje del valor, ¿no?, del automóvil. Es en donde se está calculando para el 2025-2026 una tasa de offset, una tasa de descuento, de compensación del 3.75% y de 2026, abril 2026 al 2027, una tasa del 2.5% de offset. Ojo con esto, es como en Estados Unidos se está calculando el impacto del pago del impuesto por sección 232, en donde a los que están ensamblando automóviles les dice, a ver, tranquilo, además de que ya te abrí la oportunidad de que no pague USMCA autopartes, ojo, para lo que llegase a pagar, te voy a compensar siempre y cuando seas un ensamblador elegible, ¿no? Tienes que cumplir con un proceso, se tiene que cumplir. A todos a los que les interesa esta información porque tienen a su contraparte ensambladora en Estados Unidos, que seguramente ya están enterados de esta situación, pero si tuvieran dudas al respecto, con mucho gusto les platicamos cuáles son los requisitos, que también están por publicarse los formatos para ser presentados, el famoso submission a las autoridades americanas, para ser elegibles de que se les sea aplicable este nuevo efecto compensatorio dado el pago del arancel. Entonces, no solamente es USMCA, no solamente es US Content, sino ahora, lo novedoso, 29 de abril también, es que va a haber una compensación para el sector de ensamble de automóviles en Estados Unidos, ¿no? Importantísimo para este sector. Acero y aluminio también de sección 232, 25% arancel por protección industrial, lo comentamos, aplicable a acero, aluminio y sus derivados. Siempre y cuando la fundición del acero y aluminio sea de fuera de los Estados Unidos, aplicará este arancel. Si la fundición es dentro de los Estados Unidos, en esa proporción no se pagará definitivamente este impuesto. Para el caso de manufactura, otra vez, BOMs de materiales, tendremos que ver cuánto es fundido en Estados Unidos, cuánto no, y en esa situación tener que declarar lo correspondiente en el entry summary, que como bien sabes, hay headings y subheadings específicos para cada uno de estos aranceles y sus modalidades, ¿no? Como en el caso de un derivado, ¿no?, de acero y aluminio, que sí contiene acero y aluminio, pero que también puede llegar a contener otro tipo de materiales, que al final del día, por clasificación arancelaria, lo convierte en no acero y aluminio, sino en una manufactura de acero y aluminio. En este caso, y como lo pongo al final en rojo, quedamos que aquí sí hay un efecto de acumulación y solo en este caso, y solo en este caso. YEPA, emergencia, seguridad y salud, que es el que nos aplica a nosotros, otra vez, 25% arancel, por fentanilo migración, no se pagará si se cumple con regla TEMEC, ¿no? Otra vez la señal desde Estados Unidos de tendrías que haberte concentrado y generado industria México, industria nacional, que favoreciera a la región, en su momento Telecán, ahora TEMEC. Ahorita no tendremos estos problemas y si tuviéramos problemas sería solo por fentanilo y migración, ¿no? Contrabando, pero nada más. El punto es que como Estados Unidos, a ver, tampoco es un gran error de México,
porque al menos fue el gran error que también cometió Estados Unidos en confiar en su momento. La política fue salir a producir barato para premiar al consumidor americano, no solo con costos de producción más baratos en China, en México y en otras partes del mundo, sino con un HTS US, con una tarifa arancelaria de nación más favorecida baja, ¿no? O sea, yo desde que tengo uso de razón y me dedico a esta materia, yo no podía creer cuando comparaba la TIGI en México, arancelariamente hablando, versus el HTS US, pero te hablo desde hace más de 20 años, el cómo en México yo me encontraba con aranceles del 35% y en Estados Unidos me encontraba con aranceles del 3.5, del 2.5 y lo demás estaba exento, ¿no? En términos generales, desde luego, salvo para ciertos países y salvo ciertas reservas que el propio gobierno de los Estados Unidos, por las razones que ya mencionamos, le impone a ciertas economías. Pero en términos generales, el arancel siempre era bajo. Entonces, si tú sumabas el costo de producción bajo más el arancel bajo, siempre el consumidor americano tenía mercancía de todo el mundo, ¿no? O sea, no había manera que no encontraras algo en Estados Unidos. De hecho, siempre era dicho por todos nosotros, si no está en México, en Estados Unidos lo vas a encontrar. O sea, era un mercado en donde cabía todo, en donde cabía todo el mundo. Por eso hoy cuando se ponen aranceles recíprocos, el mundo tiembla, porque todo el mundo le quiere vender a Estados Unidos. Bueno, pues en ese sentido, la política era que el consumidor encuentre mercancías de todo el mundo a muy buen precio. Por ello, habrá que producir barato y bajar el arancel. Hoy la política no es esa, porque se están pagando las consecuencias de una política que tuvo que haberse limitado desde hace muchos años, que a lo mejor en un tiempo funcionó, sí, pero que no tendría que haber sido para siempre, porque eso tuvo efectos de desindustrialización y hoy, o de afectación a ramas de producción nacional, ¿no? A industria nacional. Entonces hoy, de forma muy legítima, el presidente dice, oye, tengo que cuidar eso que hoy me está doliendo y pues cambian las reglas del juego y ahora se llama reshoring, o sea, regrésense para un proceso de reindustrialización y además, de forma recíproca, ábrenme sus fronteras, que ahora, como yo les compré tanto, ahora yo les quiero vender mucho otro. Nos quejamos hoy de las barreras arancelarias de Estados Unidos, pero si volteas a ver a Europa altamente proteccionista, si volteas a ver a China altamente proteccionista, si volteas a ver a Brasil altamente proteccionista. Hoy nos fijamos en Estados Unidos porque es el cliente. ¿Me explico? Pero las economías se han caracterizado, los bloques económicos se han caracterizado por ser altamente proteccionistas. Y si no es vía arancel, por el estatus internacional que tenemos que atender vía OMC, sí ha sido en gran medida por regulaciones y restricciones no arancelarias. Al grado que ahora, qué lamentable, pero fíjense el impacto de cómo están cambiando las reglas de comercio exterior, el tema de sostenibilidad por cambio climático, por protección al medio ambiente, para ciertas industrias como la automotriz, se están prorrogando en el bloque europeo. En fin, esto es lo que yo les decía para efectos de YEPA, seguridad y salud, que pudiera llegar a cambiar si un día México cumple con todas las exigencias de Estados Unidos. Y si se elimina, o sea, el día que se elimine es porque ya no se tendrá esa amenaza de fentanilo migración. Si un día logramos hacer eso, nos lo quitará el 25%, pero nos lo cambiará por un 12% de arancel vía YEPA recíprocos, ya no vía YEPA fentanilo migración. Bueno, YEPA aranceles recíprocos en los que actualmente no entramos, entraremos con lo del 12% en algún momento si es que sucede, pero hoy, solo por referencia, le aplica a 185 países, no le aplica a México porque está pagando YEPA fentanilo migración. El 10% es el arancel recíproco que se le aplica a la mayor parte de los países, que hoy está prorrogado 90 días. En el anexo 1 de esa publicación encontraremos a los países a los que se les va a aplicar más del 10% del arancel, por razones, además de tener un mayor déficit comercial con esas naciones, pues por otras razones como con China, la famosa guerra comercial, que ya no es de 45%, sino ya ahora es arriba del 100%. Sobre todo porque implementó China la famosa figura del retaliation, o sea, tú me impones un arancel, pues yo también,
y a ver quién se cansa primero, ¿no? Permanecerán en tanto no se limite la afectación en la balanza comercial de Estados Unidos, por eso ya está negociando one to one, ya se sentó con el Reino Unido, ¿no? Habrá que seguir ese tipo de negociaciones porque de ahí se van a derivar las demás, ¿no? Para ir controlando sus aranceles recíprocos. Mercancías exceptuadas, semiconductores, farmacéuticos y todas aquellas que Estados Unidos sabe que son necesarias, independientemente de su origen, para que funcione su economía. Independientemente de eso, también está exceptuado sección 232, en su totalidad, YEPA, fentanilo, USMCA, US Content mínimo del 20% para recíprocos. Listo, vámonos a recomendaciones, Ilse. Cumplimiento de reglas de origen. ¿Qué estamos viendo ahorita? Platícanos cómo se acercan estos clientes, qué problema tienen y cómo lo estamos resolviendo, porque el tema de reglamentación de origen hoy se están demandando 3 puntos importantísimos. Reglamentación de origen, por las razones ya mencionadas. Dos, el tema de seguridad de la cadena de suministro, que dicho sea de paso, acaba de suceder el Trade Cargo Security Summit. No sé si alguien de ustedes participó en Nueva Orleans, en donde se dieron a conocer la nueva política de seguridad en la cadena de suministro al amparo del America First Trade Policy, importantísimo. Viene un reloaded del OEA, viene un reloaded de CITIPAT, ¿no? OMA hará lo propio con la renovación del marco SAFE. Entonces, el tema de seguridad, como ya lo vieron, es un asunto igual de importante que el originario, que el calificar con reglas de origen, porque la razón por la que nos están imponiendo aranceles de forma muy particular a México, independientemente del tratado que tenemos, es precisamente por temas de seguridad, contrabando, fentanilo, migración, etcétera. Lo que está en nuestras manos es apostarle al sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro. Les anuncio que voy a estar hablando mucho de esto en los siguientes webinars, precisamente para irles anticipando lo que dentro de poco se estará viendo en Estados Unidos al respecto. Y tres, porque hablé de 3 cosas, ¿no? Hoy en el mercado te tienes que enfocar en 3 cosas. Uno, certificación de origen. Dos, seguridad de cadena de suministro. Tres, 100% control de inventarios. Anexo 24, anexo 30, ERPs, BOMs, por lo que estamos comentando ahorita de US Content, USMCA, etcétera, porque los primeros 2 están sucediendo en Estados Unidos, pero esto tercero está durísimo en México con visitas de supervisión de cumplimiento de AGACE, con gabinetes para el efecto uno, el primero, de quitarte la certificación, de iniciarte un procedimiento de cancelación, y el segundo, cobrarte los impuestos más actualizaciones, recargos y multas por la presunción de no haber sido retornadas las mercancías importadas de forma temporal de determinados ejercicios. Por favor, cuidado con eso. Pero por principio de cuentas, Ilse, ¿qué nos está pasando en reglas de origen? Adelante, por favor. Muy buen día a todos. Pues tenemos el problema inicial, ya comentado que anteriormente las empresas tenían el arancel de nación más favorecida, alrededor de 2.5%, o era un arancel muy pequeño al que estaban ya acostumbrados a pagar, al que estaba costeado ya en sus productos, y pues de un día para otro pasa de ese arancel de nación más favorecida, ahora tienes que pagar el 25%, y bueno, estuvieron haciendo stackable los aranceles, ¿no? Entonces se convirtió en un costo enorme de un día para otro para las empresas. Entonces, ¿qué es lo que nos enfrentamos actualmente? A que las empresas ahora dicen, ahora sí me interesa la certificación al amparo del USMCA, ahora necesito para conservar el negocio o para seguir en el negocio, para seguir vendiendo a Estados Unidos, necesito ahora la certificación de origen porque es lo que me está quitando la posibilidad o el pago de los aranceles que tenemos actualmente. ¿Y qué es lo que llegan las empresas y nos dicen ahora? Ayúdame a certificarme el origen y los problemas que nos encontramos, porque no es algo que se puede hacer de un día para otro, porque es un tema técnico, es un tema que requiere de un análisis muy específico, un análisis que necesita de gran cantidad de información. Entonces nos encontramos que
de un día para otro las empresas dicen, pues tengo miles de números de parte que anteriormente yo exportaba sin ningún problema pagando el arancel y hoy tengo la necesidad de certificarlo. Entonces, tenemos empresas que tienen detenidos embarques que dicen, no, está tan caro que no puedo exportar. Entonces, tienen embarques de ciertas partes y han detenido el suministro a sus clientes en Estados Unidos. Y otros que dicen, no, pues tengo que suministrarle a mis clientes, entonces están pagando los aranceles y son aranceles muy altos. Y muchos de ellos, para sorpresa de nosotros, nos encontramos que también son los importadores en Estados Unidos, muchos de nuestros clientes. Entonces encontramos que quienes pagan o estaban pagando los aranceles son ellos mismos porque son el importer of record en Estados Unidos. Entonces están pagando esos aranceles actualmente y es algo que no va a ser sostenible en el largo plazo. Entonces, qué es lo que estamos haciendo? Empezando a trabajar con ellos la certificación de origen. Y entramos desde el punto de vista de decirles qué se necesita, porque no tienen idea de qué se necesita. Y nos encontramos con ellos que sí tienen los bills of materials o sus bumps de materiales. Sin embargo, esos bumps no están adecuados para hacer el análisis de calificación de origen, carecen de la estructura o de la infraestructura que se requiere de conformidad con las disposiciones del tratado para poder hacer el análisis de origen. Entonces, partiendo desde que hay que completar esos bumps, hay que complementar esos bumps con información adicional, por ejemplo, de fracciones arancelarias de materias primas de importación, cosas que obviamente no están de manera natural en el BOM. Algunas empresas sí lo han implementado, pero aquellas que no estaban acostumbradas a certificar, pues no tienen esa información. Entonces hay que hacer uso de otras bases de datos de información, como puede ser la glosa, etcétera, y ahí pues salen otra serie de cuestiones, porque ahí se dan cuenta o se empiezan a dar cuenta de los áreas de oportunidad que tienen, por ejemplo, en clasificación arancelaria. Nos damos cuenta que en clasificación arancelaria tienen discrepancias de clasificación de una misma materia prima, tienen multisourcing, que eso dificulta, no es imposible, pero hace un poco más compleja la calificación de origen, que haya diferentes proveedores para una materia prima. Y también tenemos que el costeo, los bills of materials, pues están hechos, pero para un efecto financiero o para un efecto de un costeo de cierta forma, pero eso no está alineado con lo que el tratado o el USMCA indica. Entonces, todas estas adecuaciones se están teniendo que hacer a pasos muy rápidos porque urge la certificación, urge exportar, urge dejar de pagar esos aranceles. Todo esto se está haciendo y se está teniendo que atender desde diversas partes de las empresas, porque hay temas financieros, hay temas de compras, hay temas de muchas áreas de la empresa involucradas y los directivos de las empresas dicen, necesitamos esto certificado ya. Y no alcanzan a entender que este tema es altamente técnico y que no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana y que es un riesgo hacerlo sin la materialidad suficiente para sustentarlo. También nos encontramos que, por ejemplo, aquellos materiales que a lo mejor son sourcing de Estados Unidos o Canadá, no tienen a lo mejor la certificación de origen o también de las compras nacionales, que a lo mejor son materiales que pueden ser calificados como originarios de México y que ayudarían a acumular el origen para el efecto de la certificación de sus bienes de exportación, pues no tienen esas pruebas de origen que lo sustenten y son cosas que se tienen que conseguir para el efecto de tener un expediente eh, que pueda llegar a sustentar lo que ahorita les comentaba Antonio, ¿no? La posible verificación de origen por parte de la CBP, porque en todos los proclamations se ha dicho y se le da instrucciones a la CBP para que en todo momento verifique que lo que se está declarando en la aduana en relación con los aranceles sea verídico. Entonces, no es solamente decir, bueno, ya no, ya tenemos la información, ya hicimos el análisis de origen, sí califican como originarios, no, también tenemos que documentar apropiadamente esa calificación. Lo que estamos haciendo ahorita con los clientes es, bueno, conseguir toda esa información de manera masiva para, ya les dijimos, miles de números de parte
Y si son, tenemos de todo, pero si son de la industria automotriz y de autopartes es un poco más complejo porque las reglas de origen en el USMCA de esa industria son más exigentes y tienen más cuestiones que revisar y hay, si pasa A o pasa B, si es de equipo original o si son refacciones, son reglas de origen diferentes, no es la misma regla de origen. Entonces tiene todo una complejidad técnica que atender y que ahorita, queriéndolo hacer rápido y de manera masiva, se dificulta. Pero de todas formas estamos actuando con base en riesgos, es decir, estamos diciendo, analizando la información y viendo de qué manera podemos mitigar esos riesgos y decir, bueno, estos números de parte a lo mejor que son más sencillos, podemos certificarlos ahorita en primera instancia y vamos dejando para posterior análisis aquello que requiere de una mayor complejidad, pero ya vamos sacando certificaciones y con ello bajando a lo mejor el impacto del pago de los aranceles. Y eso no quiere decir que haya un trabajo posterior, porque posteriormente también hay que ir documentando apropiadamente lo que se va calificando para dejar un expediente sólido que pueda soportar las posibles verificaciones de origen que vayan a llegar a suceder. Además, esto que estamos haciendo con nuestros clientes está obligándolos a que de aquí en adelante implementen un proceso para la certificación de origen y esos procesos o procedimientos van a involucrar o involucran a diversas áreas de la empresa porque así es la certificación de origen o la calificación de origen. Entonces también les estamos dejando, además de el soporte o esa materialidad necesaria para la calificación de origen, también estamos dejando ya establecidos procesos que van a tener que implementar de aquí en adelante para poder certificar apropiadamente el origen. Entonces, esta es la reflexión. Queríamos contarles las experiencias que estamos viviendo actualmente y esta es el panorama general a lo que nos estamos enfrentando y queríamos contárselos para que si ustedes se encuentran en esa situación, eh, observen estas implementaciones que hemos estado haciendo, son los pasos que ya hemos estado implementando, ya tenemos un par de meses con algunas empresas, porque estas empresas se dieron cuenta desde que surgió la implementación que tenían que hacer la certificación. Y por ello hemos estado trabajando en esto. Y pues les compartimos estas reflexiones con la finalidad de que si ustedes se encuentran en el campo, puedan comenzar con estos pasos que les No. estamos compartiendo. Oye, Ilse, ayúdame a ir contestando. Muchas gracias, importantísimo esto y que además está haciendo parte de dedicar equipos, ¿eh? O sea, tenemos equipos dedicados por la cantidad de información, por la cantidad de situaciones que hay que atender, son equipos dedicados, especializados. A todos los que nos están escuchando, hagan uso de la tecnología. Aquellos que quieran preguntarnos acerca de sistemas que pueden apoyar en esto, en toda esta labor que estamos comentando, dado que es un procesamiento de datos bastante importante. Platiquemos, rebotemos ideas. Aquellos que quieran tirar su anexo 24 a la basura, porque más que ayudarlos, les está costando mucho trabajo presentar las pruebas ante la GASE en México. Hoy en día hay muchas soluciones muy interesantes que están siendo eficaces en el momento en el que se ejercen las facultades de comprobación. Esto regresando un poco a aquello que te recomiendo que te concentres en este momento, ya lo dijo Ilse en el tema de certificación, que tiene un brazo de automatización importante. En el tema de anexos 24, Cibayeps, es que imagínate, te pegan con el arancel de Estados Unidos y te quitan la certificación en México. O sea, está para que te des un balazo. Por aquí me gusta mucho la pregunta, por ejemplo, de Francisco Ruiz. Y dice, oye, ¿y qué pasa con el 2.5 de Temec? Fíjate, Francisco, que lo que está sucediendo es que independientemente de todo lo que platicamos, también se están empezando a dar los gabinetes, esos que tienen que ver con la forma de pago sin impedimento, que apuntan al 2.5 del Temec, independientemente de todo lo que ya vimos. Entonces, ¿son aranceles en Estados Unidos? Pero también el pago de aranceles por mercancía no originaria en México, de ese esquema del que se ha abusado tanto, hoy la autoridad ya se dio cuenta que puede ir a cobrarlo y de forma muy sencilla se mete a tu glosa, ve que traes forma de pago 5 y va y te pide el pago del arancel. Ahí tendríamos que presentar cartas de responsabilidad solidaria, tendríamos que presentar, en fin, situaciones
que acrediten alguna excluyente de aplicación de esa obligación tributaria por mercancía no originaria en México o lo que resulte aplicable. Estamos atendiendo hoy gabinetes que tienen que ver con forma de pago 5 y por forma de pago 5 que lo puse en esta pantalla guarda relación con esta pregunta que nos hace Francisco Ruiz de qué pasa con 2.5 del TEMEC, que todavía lo puede agravar en el tema de, me dicen, oye, ¿y qué tiene que ver OEA con todo esto? Que OEA tiene que ver con fentanilo y si por fentanilo se impusieron estos aranceles, lo que te quiero decir es que también por fentanilo hoy puede aplicar la prisión preventiva oficiosa. Ojo con eso, independientemente de la responsabilidad penal a cargo de personas jurídicas, Diario Oficial de diciembre del 2024 se reforma la Constitución para elevar al delito de contrabando y al delito de fentanilo, tráfico de fentanilo, como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y eso puede alcanzar a las áreas de comercio exterior. Ojo con esto, se puede perder la libertad por un contenedor contaminado. Ojo con esto, aquel que tenga dudas al respecto, es momento de renegociar contratos laborales y decirle a los directores de las empresas, oye, yo estoy en tráfico, oye, yo trabajo en esta agencia aduanal, oye, yo soy transportista, yo puedo ser parte de un contenedor contaminado y puedo ser parte de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República y me da temor, obviamente, la prisión preventiva oficiosa. ¿Quién va a pagar mi defensa? Y si por alguna razón estoy vinculado a proceso, aunque no haya cometido ninguna clase de delito, pero la Fiscalía considera que vale la pena aplicarme la prisión preventiva oficiosa en lo que demuestro que no participé o la autoridad confirma que no participé, pero por estar en un área de aduanas o por de alguna forma estar relacionado con los hechos, se aplica esta medida, voy a perder mi trabajo o no, y entonces ¿quién va a seguir manteniendo mi casa? Oye, ¿qué extremo eres, Antonio Barragán? Es viernes. Señores, cuidado, señores, cuidado, que ya un agente aduanal dio la nota desde enero y de ahí han seguido otros 40 que están relacionados con importadores y exportadores, en donde sí, algunos están afectados en la vía administrativa con suspensiones, pero ya hay otras carpetas de investigación que están abiertas para estos efectos y la prisión de oficio no es producto de una justificación. Y de oficio, entiéndase, en la medida en la que se publicó en la Constitución, de forma automática, ¿no? Que es precisamente a lo que le tememos en esta materia de comercio exterior y aduanas. ¿Qué más? Apuesten a la tecnología, como ya lo comentamos. Bueno, recuperación del arancel TEMEC, por lo que ya mencionamos, Plan México, cadenas de suministro, en fin, ahora con lo de las formas de pago 5, cuidado con OEA, cuidado con OEA CityPath. Y por último, les damos aquí, este material va a ser suyo, aquel que quiera la presentación, con mucho gusto se las compartimos. Les pusimos aquí una tabla que me parece al día de hoy es muy útil. ¿Qué pasa si es originaria mi mercancía de USMCA? ¿Qué aranceles me aplican? ¿Qué aranceles no me aplican? Si soy originario de USMCA, me aplicaría acero y aluminio y automóviles si exporto automóviles. Acero y aluminio si exporto algo que contenga acero y aluminio. Si no, no me aplica absolutamente nada siendo originario de USMCA. No soy originario de USMCA, te aplicaría acero y aluminio, te puede aplicar YEPA por fentanilo, migración. Si fueran automóviles no originarios, te aplicaría el de la sección 232 de automóviles. Y si fueran autopartes no originarios, te aplicaría el de autopartes definitivamente no originarios, independientemente de todo esto, perdón, me pasé, de los famosos aranceles recíprocos. ¿Qué pasa si tiene US content, ¿no? Como ya lo platicamos. Bueno, si hay US content, acero y aluminio, solo no pagaría por el acero y aluminio fundido en Estados Unidos. YEPA por fentanilo no te aplicaría. Automóviles solo te aplicaría por aquello que no fuera US content. Autopartes no le aplica, recíprocos en ese caso no le aplica. USA content mínimo al 20%, tenemos el tema de los recíprocos, siempre y cuando haya un 20% de producción en Estados Unidos, solo así como requisito mínimo aplicará el US content. Abajo, para quien pague automóviles
y autopartes, no te aplica YEPA, no te aplica aluminio, no te aplica acero. Para quien esté sujeto al pago de YEPA por fentanilo de acero, no te aplica aluminio, no te aplica acero. Y si solo te aplica aluminio, sí te aplica acero. Y si te aplica acero, sí te aplica aluminio, que es en donde dijimos que sería aplicable el efecto de acumulación. Espero que esta tablita pudiera ser de utilidad, porque me parece que está muy bien resumida. Bueno, señores, gracias a todos. Llegamos a un pico de 300 personas el día de hoy, esta llamada. A todos, gracias por confiar en nuestra palabra, por confiar en nuestro análisis, en nuestra reflexión, como sus asesores, como sus abogados. Aquellos que quisieran rebotar algún tema, que quisieran que platicáramos alguna situación en lo particular, aquí como siempre están los datos de contacto, que hay un código QR por si quisieras que platicáramos vía WhatsApp. En caso de que prefieras hacerlo por correo electrónico, aquí está nuestro dato. Mi correo electrónico es antonio@intrade-mediolaw.com. Nuestra página de internet, redes sociales. Gracias a todos. Que pasen un excelente fin de semana y la próxima semana nos vemos para un webinar de avisos automáticos y en breve les voy a preparar algo importante que tiene que ver con esto que acaba de suceder, que es el Trade and Cargo Security Summit. Esto para el tema de seguridad en cadena de suministro. Señores, un placer, muy amables y que pasen un excelente día. Gracias, Elsa.